La religión mundial es una realidad hoy. ¿Cómo crees que el mundo está preparando la venida del anticristo? ¿Cómo será que el mundo aceptará un poder o un gobierno mundial? ¿Qué tanto sabes de este tema? ¿O qué tan importante crees que es saber estas cosas? Este es un tema del cual muchos no quisieran hablar. Es más, muchos tal vez nos tilden de fanáticos e insensatos, ya que sostendrán que es imposible siquiera sospechar lo que aquí se afirma. Primeramente veremos un poco de historia. Luego leeremos directamente de las Sagradas Escrituras los textos que nos hablan de esta profecía. Finalmente, y lo que considero como el fundamento más impactante, veremos una serie de noticias, muchas de ellas muy actuales, que nos testimonian el claro derrotero que ha tomado la humanidad. Las mismas incluyen imágenes que sorprenderán a muchos, actuando como irrefutables testigos visuales del camino tomado. Al finalizar la lectura, cada uno podrá sacar sus propias conclusiones. Un poco de historia. En el antiguo Imperio Romano, el emperador era adorado como Dios. Como tal, era el líder del sacerdocio pagano y de la religión pagana oficial del imperio, patrocinada por el Estado. A los césares se les hacía una imagen ante la cual los ciudadanos estaban obligados a inclinarse en adoración. Los que rehusaban reconocer al emperador como Dios, eran ejecutados. Y así será cuando el Imperio Romano se restablezca bajo el Anticristo. Apocalipsis 13, 12, 15. No cabe duda de que junto con un resurgimiento mundial del Imperio Romano bajo el Anticristo, habrá un reavivamiento de su religión, similar al paganismo que sobrevivió bajo la apariencia superficial de terminología cristiana. Eso finalmente llegó a conocerse como catolicismo romano. Cuando el emperador Constantino supuestamente se convirtió en cristiano en el año 313 después de Cristo, en realidad, fue una astuta maniobra política, le dio libertad a los cristianos, así como también categoría oficial a la Iglesia cristiana en colaboración con el paganismo. Puesto que ahora era un cuerpo religioso reconocido en el imperio, Constantino, como emperador, tenía que ser reconocido como su cabeza de facto. Como tal, convocó el primer concilio ecuménico, el Concilio de Nicea, en el año 325. Mientras gobernaba la Iglesia cristiana, Constantino continuó encabezando el sacerdocio pagano, oficiando en las celebraciones paganas, y donando templos paganos, aún después que comenzó a edificar iglesias cristianas. Como cabeza del sacerdocio pagano, Constantino era el Pontifex Maximus, Pon Max, y necesitaba un título similar como cabeza de la Iglesia cristiana. Los cristianos lo honraron como obispo de obispos, mientras Constantino se llamaba a sí mismo Vicarius Christi, vicario de Cristo. Sin embargo, esta frase en latín, si es traducida al griego, literalmente significa anticristo. Constantino era el prototipo del anticristo profetizado en la escritura, y quien todavía tiene que venir. El anticristo será un individuo único en su género, carente de predecesores o sucesores. Este será el nuevo Constantino, el gobernante del Imperio Romano Mundial restaurado. La religión mundial. Una imagen harán de la bestia, y todos los que no se postren y la adoren, y a través de ella al anticristo como Dios, serán matados. Apocalipsis 13, 15. Esa era la práctica en el antiguo Imperio Romano. Por lo tanto se nos dice que también se restablecerá la religión de Roma con su culto al emperador. De hecho, la religión no solo debe estar involucrada en el nuevo orden mundial del anticristo, sino que debe ser el factor predominante, puesto que Satanás, quien controla tanto al anticristo como el restablecido imperio romano, es el Dios de este mundo segundo Corintios 4, 4, y desea su adoración con verdadera pasión. Si Satanás quiere combatir a Dios, ciertamente no intentará infundir el ateísmo en la humanidad, a fin de que lo sigan a él. El diablo mismo no es ateo, porque su gran ambición, y seré semejante al Altísimo, es decir, Dios Isaías 14, 14, en sí mismo reconoce la existencia de Dios.
Satanás quiere ser adorado como Dios, pero como no es un ser físico, sino que es carente de cuerpo propio, tendrá que conformarse con recibir adoración mediante el hombre que lo represente, el anticristo. Como Dios de este mundo, el arma de Satanás son las religiones falsas y las promesas engañosas que ellas representan, las cuales desvían a los que las creen del conocimiento de la verdad de Dios. El texto de la Sagrada Escritura Apocalipsis 17, condenación de la gran ramera 17, 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. 17, 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. 17, 3, y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 17, 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. 17, 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. 17, 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. 17, 7, y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae. El prefijo anti viene del idioma griego y tiene 2 significados. Uno opuesto a, y, 2 en lugar de o sustituto para el anticristo, incorporará estos 2 significados. Por cierto, se opondrá a Cristo, pero en la forma astuta más diabólica posible, pretendiendo ser Cristo y así pervertir el cristianismo desde adentro. Efectivamente, el anticristo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, segundo Tesalonicenses 2, 4. Si el anticristo pretende que es Cristo y es adorado por el mundo, Apocalipsis 13, 8, entonces sus adeptos, por supuesto, son cristianos. El cristianismo, no el comunismo, se apoderará del mundo, y no el cristianismo verdadero sino una falsificación del mismo que presentará el anticristo. Por lo tanto, la gran apostasía precede la revelación del anticristo, segundo Tesalonicenses 2, 3. Parte de la apostasía es el movimiento ecuménico, que literalmente está preparando el escenario para una unión entre todas las religiones. El cristianismo del anticristo debe crearse de forma que acepte a todas las religiones, y que todas las religiones lo acepten, precisamente lo que está ocurriendo hoy con asombrosa velocidad. Si algo realmente insólito es que el catolicismo romano, mientras pretende ser la única iglesia verdadera, al mismo tiempo acepta a todas las religiones. Como veremos a continuación, el movimiento ecuménico católico, a pesar de no ser la religión más numerosa del planeta, no es casualidad que la Iglesia Católica Romana sea, desde hace bastante tiempo, la abanderada de la hermandad de los pueblos de la tierra. Este movimiento religioso, y no otro, es el único que pregona la necesidad de una unión entre todas las religiones del mundo. Sobre la base de que adoramos todos al mismo Dios, alienta a cada creencia a no perder las valiosas tradiciones individuales, pero plantea una sincera necesidad de buscar factores de unión, principalmente basados en la paz y en el amor, base y fundamento de todo buen hijo de Dios. Papa Pablo VI y ortodoxos. En 1965 el Papa que besó el Corán. Muchos de sus predecesores dedicaron sus vidas a luchar contra el Islam, al que consideraban el enemigo máximo de la Iglesia, cruzadas sangrientas incluidas. En tierras musulmanas se les temía tanto como a los emperadores cristianos. A Juan Pablo II, en cambio, los musulmanes le quieren, le respetan y le veneran.
Jamás un líder católico alcanzó tanta relevancia entre las masas musulmanas como el Papa Wojtyla, al que algunos llaman ya el Papa del Islam. Papa Juan Pablo II besando el Corán ver desde un sitio católico, habiendo perdido su categoría como iglesia oficial del Estado en casi todas partes del mundo, y no pudiendo ya más imponer la pena de muerte por el inconformismo, Roma ha adoptado nuevas tácticas. El catolicismo se ha vuelto el líder ecuménico en un movimiento para unir, no solo a los hermanos separados del protestantismo, sino también a todas las religiones del mundo en una nueva iglesia mundial. Veremos un poco más adelante cuál será el factor de comunión que la Iglesia Católica intentará, y según la profecía, conseguirá injertar entre los fieles de las otras religiones mundiales, como musulmanes, budistas, hinduistas, judíos, cristianos ortodoxos, etc. ¿Supones que los alineará detrás de Cristo y su sacrificio en la cruz? Te equivocas. Juan Pablo II en Tierra Santa. El viaje de un papa católico a la tierra de Jesucristo, donde nació el cristianismo, fue un hecho muy anhelado en los últimos años. Por diversos factores la presencia del romano pontífice en Tierra Santa no pudo ser posible, hasta marzo de 2000. Se supone que esta posibilidad, esperada durante tanto tiempo, iba a ser muy bien aprovechada. Iba a ser utilizada de la mejor manera posible y dedicada a los principales fines que la Iglesia atesora. Y lo que sospechas, es cierto. El principal objetivo de la Iglesia romana era un ferviente y completo mensaje ecuménico a las principales religiones del planeta. Los proyectos globales de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas y las religiones. Una segunda actividad de las Naciones Unidas para el año del nuevo milenio es la Cumbre Mundial por la Paz de los Líderes Religiosos y Espirituales, que se celebrará del 28 al 31 de agosto. El evento será pocos días antes de la sesión especial de la Asamblea General de la ONU, donde se reunirán casi todos los líderes políticos mundiales para una cumbre especial en Nueva York. Según la agencia AC, 28 de julio de 2000, más de 1000 líderes religiosos han sido invitados a la cumbre. No obstante, el Dalai Lama se ha quedado fuera por los temores de ofender a China. Algunos han criticado esta decisión, dado que se trata de un personaje religioso muy conocido. Según informó la publicación Friday Facts 21 de julio de 2000, del Catholic Family and Human Rights Institute, la cumbre de los líderes religiosos y espirituales propondrá nuevos campos de acción para la ONU. En el centro de esta actividad está un nuevo y poco conocido movimiento llamado la Iniciativa Unida de las Religiones. El Friday Facts cita a un reportero, Le Pen, según el cual esa organización ya está activa en 58 naciones y en 33 estados de los Estados Unidos. Fue fundada en 1995 por el obispo episcopaliano Reverendo William E. Swing. Los documentos de ellos afirman que se trata de una comunidad global dedicada a promover la cooperación entre las diversas religiones, la creación de una cultura de paz y justicia y la curación, healing, de la tierra y todos los seres vivos. Entre las metas de esta iniciativa está la creación de una asamblea permanente, que tendría la misma estatura y visibilidad que las Naciones Unidas, donde las religiones y comunidades espirituales del mundo pueden reunirse cada día. Se consideran como un tipo de socios espirituales de la ONU. Sin embargo, aún en la primera fase de su existencia, el Friday Facts observa que no se han limitado a lo religioso. De hecho, ya firmaron un documento sobre cuestiones de moralidad sexual y justicia producido por una organización de Estados Unidos muy activa en la promoción del aborto. En esta declaración hay afirmaciones a favor de los anticonceptivos, el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo y se critica el crecimiento de la población mundial. Según opina Le Pen, se trataría de un intento de crear una religión mundial. Ya en 1995 el reverendo Swing declaró que el mundo se estaba moviendo hacia la unidad en cuanto a la economía y los medios de comunicación, y que lo que hacía falta era un alma global.
Otro factor importante, que resulta preocupante, es el influjo de la ideología de la nueva era en la iniciativa unida de las religiones. Muchas de las personas que la han promovido son pensadores y partidarios de la nueva era. Además, miembros de la organización han criticado a los cristianos fundamentalistas y los métodos tradicionales de la evangelización cristiana. Swing ha sugerido que dentro de su iniciativa no se permitirá el proselitismo, los planes de la iniciativa unida de las religiones. En un artículo del San Francisco Chronicle 19 de junio de 2000, se publicó un análisis de la iniciativa unida de las religiones. El autor la caracterizaba como un tipo de parlamento mundial para las religiones, según el modelo de las Naciones Unidas. El texto observa que tanto la Iglesia Católica como los bautistas del sur de Estados Unidos no han querido participar en la iniciativa del reverendo Swing. Con otras religiones, como el budismo y las creencias orientales, el problema ha sido el de encontrar un líder o portavoz que pueda hablar por todos. En muchos casos están divididos en pequeños grupos y no pueden ponerse de acuerdo. Por lo tanto, como explicó el director ejecutivo del proyecto, el reverendo Charles Hills, han optado por una organización muy descentralizada, donde no se trata de imponer una burocracia, sino que se promueve la diversidad entre los grupos. Como consecuencia, la unidad básica de la organización son círculos de cooperación, que consisten en 7 o más personas de una mezcla de religiones o grupos espirituales. Una vez formado el círculo comienzan un proyecto local, que promueve principios como la paz, la protección del medio ambiente, la tolerancia y la justicia. Todas estas actividades son coordinadas al nivel internacional por un Consejo Global de 41 personas. Los miembros del Consejo son 24 personas elegidas de 8 regiones. Después hay una docena de consejeros permanentes, y por último 5 puestos ocupados por el reverendo Swing y los miembros del consejo de su grupo. Según el San Francisco Chronicle, la organización cuenta con un presupuesto anual de $1,8 millones que provienen de donativos individuales, incluida una fuerte suma de una persona de Silicon Valley que prefiere permanecer en el anonimato. En el sitio web de la Iniciativa Unida de las Religiones, comunican que uno de los principales proyectos para este año es la campaña para conseguir firmas de la Carta Global de la Iniciativa. De mayo a diciembre de este año, está abierta la posibilidad a que comunidades locales puedan firmar este documento y así adherirse a la nueva organización. El pasado 26 de junio tuvo lugar una ceremonia especial en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, en la que los participantes en una reunión mundial firmaron la declaración, la Carta Global de la Iniciativa. Es interesante estudiar el texto mismo de la Carta Global de la organización. En el preámbulo declaran que respetan la diversidad de las tradiciones religiosas y espirituales, y las diferencias en las prácticas religiosas y las creencias. Además, se comprometen a promover la cooperación y poner fin a la violencia. No solo se declaran a favor de la paz y la justicia, sino que también nos unimos para sanar y proteger la tierra. Además quieren usar la sabiduría de sus creencias para ayudar a afrontar los retos económicos, ambientales, políticos y sociales de la comunidad de la Tierra. Posteriormente vienen 21 principios que guían la actividad de la organización. Al inicio hay varios principios en los que afirman la tolerancia de las diferencias entre los grupos y prometen escuchar a los demás y promover la paz y la ayuda mutua. Asimismo, uno de los principios declara que actúan según prácticas ecológicas con el fin de proteger la tierra. Otros principios hablan de la cooperación con los esfuerzos que ya existen de lograr la unión entre las diversas religiones. En cuanto a la organización interna del grupo, los principios explican que las decisiones serán tomadas a diversos niveles y según métodos que respeten la diversidad de los intereses. Por lo tanto, se promete que no habrá dominio por parte de algunos. Ver el tema completo desde la web, en el link de la descripción del video. Ministerio El Arte de Servir.